Little Park hay una montaña rusa que primero se dobla toda después. Y el pulpo, el elefante también. Después ese cohete que va así, se dobla para acá y para acá. El tren fantasma. En esa época y durante unos años creía que el pasaporte era solo el de Little Park. Mucho después supe que era un documento para entrar y salir de un país. ¿Cómo vuelvo a un lugar que ya no existe? ¿Lo que ya no existe físicamente dejó de existir? ¿Y ese mundo interior que me lleva a diversos lugares con diferentes sensaciones? ¿A dónde puede llevarme una imagen? Entre 1960 y 1990 funcionó en este espacio el Little Park, el parque de diversiones más popular de la ciudad de Buenos Aires. Era mucho más que un parque de diversiones. Era el lugar posible. Era un paraíso de juegos, alegría, luces y música. También vértigo y miedo. En 1960, la ciudad de Buenos Aires festejó los 150 años de la Revolución de Mayo con desfiles, actos y un modesto parque de diversiones que fue encargado a los hermanos Zanón. El Little Park abrió con 7 juegos y 30 empleados. Con los años, los empleados fueron 450. El predio de 4.500 metros cuadrados, ubicado en el centro de la ciudad, para 1990 tenía más de 40 atracciones y varios puestos gastronómicos. Ahí se filmaron películas, programas de televisión y publicidades. El doctor Guevara y el señor Lucas Ocampo. Me tranquiliza que haya venido, señor Ocampo. Vamos a los autitos chocadores. Es un buen lugar para conversar. Vení a jugar con Milka a Little Park. Vení a divertirte y llevate lindísimos premios. Y hubo recitales con los artistas del momento. En sus 30 años pasaron por ahí más de 30 millones de personas. Todo el tiempo se incorporaban juegos y propuestas para un público en constante cambio, sobre todo a partir de la década del 80. En 1990 ocurrió un trágico accidente en uno de sus juegos donde lamentablemente una chica de 15 años perdió la vida. Ese año el Little Park cerró sus puertas para siempre. En muchos momentos hubiese querido volver. Voy a intentar reconstruir lo que para mí fue el Little Park. Digo intentar porque los recuerdos con el paso del tiempo se mezclan con las fantasías, los olvidos y lo que pudo haber sido. Dicen que el fin de la infancia está marcado por un hecho que suele ser traumático. Cuando el parque cerró, yo tenía 11 años y marcó el fin de mi infancia.
Quiero darle el gusto a ese niño que muchas veces quiso estar otra vez ahí. A través de imágenes y sonidos voy a pasear por ese lugar que tan feliz me hizo y del cual no pude despedirme. Hoy vuelvo al Italpark. Quiero volver al Italpark que yo conocí. Por eso busqué incansablemente imágenes de sus últimos años para que me transportaran a ese lugar, a ese tiempo, y revivir las sensaciones, los olores, las emociones. En esa búsqueda me encontré con mucha gente, empleados del parque, coleccionistas, artistas, gente que también elegía ese lugar como refugio emocional. Mientras tanto, nosotros estamos aquí cerquita del Italpark, a unos metros, en Edenlandia. Tulio Hernández, ¿qué es Edenlandia? Bueno, Edenlandia es una exposición de juguete. Solo ese fragmento encontré de Tulio Hernández, quien había sido gerente operativo del parque y que era coleccionista de objetos y vivencias. Fue quien me ayudó a encontrar las piezas que yo estaba necesitando para despertar los recuerdos. Siempre tenía algo para contarme del Italpark. Siempre hablábamos de eso. Al ver esas primeras imágenes supe que todo ya estaba dentro de mí. Un aplauso para mí. Me reencontré con el niño que fui. Recuerdo mi primera visita. El magnetismo fue inmediato. En mi mente casi todo empezó a relacionarse con el Italpark. A las formas abstractas que veía en cualquier figura u objeto les encontraba un parecido a algún juego. En todos lados aparecía algo del Italpark. Todo era Italpark. Era un parque de diversiones constante que pedía ser revelado en cualquier momento, en cualquier cosa.
Mis pensamientos estaban invadidos por el Little Park. Estaba obsesionado. Era parte de mi mundo interior que empezaba a expresarse. Era el disparador para soñar en mi propio idioma. Estando ahí, la diversión y la adrenalina me unía a todos. A medida que iba creciendo, iba eligiendo otros juegos más veloces, más vertiginosos. Además, siendo testigo, sentía el impacto de la emoción con la seguridad de estar como vivenciándolo, pero desde afuera. En mi tiempo libre hacía maquetas de montañas rusas, dibujos de los juegos, de partes de los juegos, de los nombres de los juegos. Hasta en el colegio, mi pupitre tenía dibujado el plano de Little Park. Little Park, Little Park, Little Park, Little Park, Little Park, Little Park, Little Park. Desde 1988, el intendente de la ciudad comenzó a mostrarse muy interesado por el predio. En junio de 1990, al cumplirse el plazo del permiso otorgado por la municipalidad, hubo una clausura que la comuna resolvió como resolvía siempre las cosas. Pero al mes siguiente sucedió algo inesperado. Mientras me preparaba para volver al colegio después de las vacaciones de invierno, mi papá me cuenta que habían clausurado el Little Park porque había ocurrido un accidente en un juego y una chica había muerto. Sin que él lo mencionara, supe de qué juego se trataba: el Matterhorn, al que nunca me había animado a subir. La diversión y la alegría se mezclaron con la tragedia y la muerte. Los medios de comunicación, en una época amarillista y con total ligereza, no hablaban de otra cosa. De noche mi mente pensaba en ese lugar, pero desolado, oscuro, tenebroso. Algo en mí decidió dejar en pausa esa sombra. Cuando apenas cerró el parque, era muy difícil imaginarme la ciudad de Buenos Aires sin Little Park. Las costumbres empezaban a cambiar para darle una nueva forma a una ciudad que se llenaba de shoppings.
Después de revisiones y pericias, finalmente el parque volvió a abrir el 10 y 11 de noviembre de 1990, pero sería por última vez. No me enteré, no hubo propaganda, ni muchos visitantes tampoco. Al día siguiente, el intendente de la ciudad dio de baja el permiso y lo clausuró definitivamente. El personal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se dirige hacia la administración del Italpark, donde ya ellos habían constatado que no se encontraba ningún responsable de la empresa como para que se le comunicase de la clausura del parque de diversión. Se procede a la colocación de la faja de clausurado en una de las ventanillas, en una de las puertas de acceso al parque de diversiones. ¿Cuándo vencía el plazo de concesión del Italpark? El 23 de junio. ¿Por qué se habla de la fecha del 9 de diciembre? Mire, yo lo que le puedo decir que el 23 de junio caducó el permiso. Desde ese momento y hasta abril de 1993, todo parecía intacto y cerrado. Yo pasaba por ahí y miraba. ¿Qué pasa con el Italpark? Quisieron hacer 1000 cosas ahí. Construir un complejo hotelero 5 estrellas, un auditorio a cielo abierto, edificios. Los vecinos se unieron para pedir que hubiera un espacio verde. Pasé por ahí el día que cumplí 14 años. Vi árboles, solo árboles. A un costado vi la montaña rusa desarmada. En 1994 se inauguró ahí el Parque Táis. Ese año llegué con amigos por casualidad a ese lugar. Fue extraño. Al correr pude sentir la irregularidad del terreno. Sabía perfectamente, como si tuviera las coordenadas, en qué espacios habían estado cada uno de los juegos. Sentí que estaba visitando un cementerio y me fui. Nada hace pensar que aquí funcionó durante 30 años un parque de diversiones que quienes lo visitaron tienen alguna anécdota para contar. El Italpark me mostró la diversión, el vértigo, el color, la alegría, pero también, como en todo y en todos, un lado oscuro que aparece en un intento de equilibrar el pulso de algo parecido a una montaña rusa a la que llamamos vida. Veo esa imagen como si fuera una postal que me compone, pero que hace muchos años se ha transformado en otras cosas. Es tiempo de descubrir otros parques, otros juegos en mí que me cuenten quién soy hoy y animarme a ser y a sentir con alegría, como cuando subí al samba por primera vez. Puedo volver cada vez que vea todas estas imágenes.
Me quedo observando cómo mi parte de niño toma esa reja y la abre, se da vuelta, me sonríe, me toma de la mano y con él vuelvo al Little Park. Paradójicamente, nunca tuve una foto en el Little Park. Ahora sí. El Little Park va a estar siempre abierto. Se volvió mi manera de interpretar el mundo y me reconstruyo desde los cimientos de una montaña rusa que me lleva de viaje y me invita a crecer.